¿Has escuchado hablar de las lectinas? Las lectinas son proteínas naturales que están presentes en la mayoría de los vegetales. Las lectinas desempeñan una función protectora de los vegetales contra bacterias, hongos e insectos, y no tienen ningún valor nutricional cuando se consumen en los alimentos. El tercer grupo de alimentos que más dañan el intestino son aquellos que contienen lectinas. Y esto es un poco más complejo y requiere explicación. Las lectinas son moléculas, son componentes naturales de las plantas y algunos animales que actúan como parte del sistema de defensa frente a insectos, microorganismos y depredadores como somos los humanos. La manera de defenderse es a través de distintos mecanismos que luego os explico. Están presentes en los granos o cereales, las legumbres, las solanáceas, el tomate, la patata, el pimiento y la berenjena y algunos productos lácteos. Por ejemplo, son lectinas el gluten del trigo, de la cebada, el centeno. La avena no tiene exactamente gluten, pero tiene una proteína que es muy parecida, tan parecida al gluten que en personas que son sensibles al gluten se comporta como tal. El gluten, esta lectina, produce un daño por toxicidad, es como si fuera un veneno para la célula intestinal y además produce una alteración de la flora intestinal y la apertura de las uniones entre las células de todo el tapizado del tubo digestivo. Esto es muy importante. Esta apertura de huecos es lo que se denomina hiperpermeabilidad intestinal y está directamente relacionado con el desarrollo de muchas enfermedades, como por ejemplo algunos trastornos autoinmunes o problemas hormonales o del sistema endocrino. Es uno de los elementos esenciales de la salud intestinal, el tener una buena permeabilidad intestinal que permita el paso de nutrientes e impida el paso de todo aquello que es nocivo para nosotros. Otra lectina es la solanina, presente en la patata, el pimiento, el tomate y la berenjena. La solanina produce una irritación directa en las células intestinales, en todo ese tapizado del tubo digestivo y un daño articular. Otra lectina es la aglutinina, es menos conocida pero tiene un impacto muy importante en la salud, que es que aumenta la viscosidad de la sangre y con ello favorece la posible formación de coágulos y trombos. Y otra lectina es la caseína A1, presente en los lácteos. La caseína A1 se une a las células del páncreas, ese órgano que trabaja en colaboración con el tubo digestivo para hacer un buen trabajo de digestión y asimilación de alimentos y produce una reacción cruzada con el sistema inmune y hace que las células de nuestro sistema inmune que están para defendernos nos ataquen y dañen células específicas del páncreas que producen insulina y con ello favorece el desarrollo de diabetes mellitus. Esto sucede con la caseína A1 que está presente en la leche de vaca de producción industrial. La leche de vaca de producción ecológica y la leche de cabra, de oveja y de búfala tienen otro tipo distinto de caseína que no es A1 sino A2 y no es dañina para nosotros. Por eso asimilamos mejor estas leches o sus derivados lácteos. Las lectinas se unen a los grupos glicosilados de las membranas de las células epiteliales del tracto digestivo, impidiendo la absorción de nutrientes, y favorecen la presencia de coágulos en los capilares de todos los órganos y hemorragias locales en el sitio de la unión. Muchas de las personas que tienen intolerancia a los alimentos, en realidad con lo que están chocando es que están comiendo con algunos alimentos que contienen lectinas. Las lectinas son unos mecanismos de defensa contra los depredadores, contra los hongos, los insectos y las bacterias. Le hago aquí un dibujito para que usted lo pueda entender mejor. Aquí tenemos un cuerpo y aquí tenemos, voy a dibujar lo mejor que yo puedo, una planta. ¿Okay? Esta planta es del reino vegetal. Este cuerpo es del reino humano. Pero esta planta que es del reino vegetal está compuesta de tejido vivo. Es tejido vegetal. Ese tejido tiene proteínas vegetales. Ese tejido tiene grasas vegetales. Ese tejido está vivo. Pero ¿qué pasa? Parte de la defensa de las plantas es que si una planta está en un sitio donde hay muchos insectos, me perdona mi dibujito del insecto ahí, ¿verdad? Pues ese insecto quiere sobrevivir. Y la forma que el insecto sobrevive es que va y empieza a comerse la planta. Cuando empieza a comerse la planta, pues le hace laceraciones, trata de comerse la savia y daña la planta. La planta, a través de muchos miles de años, de generación en generación, ha empezado a desarrollar unos mecanismos de defensa contra los insectos. Y uno de los mecanismos de defensa contra los insectos es que la planta desarrolla una proteína que se llama lectinas, que son un tipo de proteína que cuando el insecto se la come, lo mata. ¿Por qué lo mata? Porque es un mecanismo de defensa contra los depredadores, como los insectos, como los hongos, como las bacterias. Así que la planta, para protegerse, una planta que crece generación tras generación en un ambiente donde hay muchos insectos depredadores, pues va a empezar a desarrollar muchas lectinas. Y esas lectinas protegen a la planta. ¿Qué pasa? Que si luego usted llega y consume esa planta y es parte de su ensalada,
es parte de su comida, pues ahora esa misma lectina puede afectarle a usted. ¿Por qué? Porque las lectinas pues, se adhieren a las membranas celulares. Eso quiere decir que si una célula así tiene su pared que se llama la membrana, pues la lectina, vamos a poner aquí de otro color, la lectina viene y se le pega. Cuando se le pega no suelta la membrana. Ahora le empieza a hacer una hendidura a la pared de la célula. Ahora por ahí empiezan a escapar los líquidos de la célula. O sea, que esas lectinas se adhieren a las membranas celulares, afectan el sistema nervioso del organismo, alteran las hormonas, inclusive la sangre se puede poner más viscosa, o sea, más espesa. La pregunta es, ¿lo que comemos hoy se mueve y vive?